Mamá, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo quieres ser recordada al final de tu vida? Si murieras hoy, ¿cómo te recordarían tus hijos? ¿Como alguien que los dejó en ruinas, en destrucción, con una casa dividida, con pleitos, que no supo dejar un buen legado de temor y sabiduría de Dios? ¿O te recordarían como una mamá que supo ayudarles, que reconstruyó su casa a pesar de que el marido se fue y todo lo que estaba caído, Dios lo levantó porque mamá supo esperar en Dios, confiar en sus promesas y en sus caminos y modeló qué significa ser una hija de Dios confiada en un Dios que les ama? Hoy vamos a cerrar esta serie que hemos tenido de mamás guerreras y lo haremos con la vida de un rey que nos muestra dos cosas: que aún en medio de una época difícil, de un pueblo corrompido, Dios puede levantar a alguien que lo busque de corazón aún desde pequeño, y que aunque vengan tiempos difíciles, Dios tiene un plan para restaurar a su pueblo. Hoy veremos la historia de Josías, mamá. Un rey que comenzó a reinar a los 8 años, mamá. Por si alguna vez tú has sentido que no tienes sabiduría y que te falta y que necesitarías ser mayor, pues mira, este rey que agradó a Dios comenzó a reinar a los 8 años y amó a Dios con todo su corazón. Y también vamos a hablar, mamá, qué pasó durante su reinado que trajo éxito a su pueblo, pero también qué pasó cuando él murió. Y mamá, quiero que sea una reflexión. ¿Qué pasaría si tú murieras hoy? ¿Cómo dejas a tus hijos? ¿Cómo dejas el entorno? Este mensaje es para ti, mamá. Aún si ves ruinas, aún si hay desobediencia o heridas en tu casa, Dios no ha terminado. Este mensaje es un mensaje de amor, de esperanza. Así que quédate conmigo. Soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente y me dedico a ayudar a las mamás a conectar con sus adolescentes usando principios bíblicos y algunas otras herramientas. ¿Te quedas conmigo? Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos permites estar en esta reunión. Te pedimos que nos hables, Señor. Llena, Señor, nuestra casa con tu presencia, llena nuestro corazón con tu espíritu, Señor. Padre, yo te pido que quites todo lo que hay en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro corazón, que impediría escuchar tu voz, un mensaje de aliento, un mensaje de exhortación, un mensaje de promesa, Señor. Señor, haz lo que quieras hoy. Destruye esas fortalezas en nuestra mente que nos impiden creer en ti, confiar en ti, ver tu palabra y entenderla. Te pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé nuestro Maestro, enséñanos. Recuérdanos lo que Jesús enseñó. Recuérdanos las enseñanzas que están en tu palabra. Papá, te pedimos en el nombre de Jesús, entrónate, sé rey. Sé rey en nuestras vidas, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Llénanos de tu sabiduría, la cual es pura, pacífica, llena de entrañable misericordia. Llénanos, Señor. Ayúdanos, Padre. No dejes que caminemos por nuestros caminos sin que haya una corrección de parte tuya. Gracias. Atamos toda fuerza del enemigo que se quiera levantar para comprender la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy. Atamos la retaliación, el letargo, la confusión, en el nombre de Jesús. Atamos todo hombre fuerte que se ha levantado en contra de nuestras vidas, de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Declaramos que tus ángeles los atan, los amordazan, los callan y los impiden de trabajar en contra nuestra. Declaramos tus ángeles activados, Señor, a favor nuestro, para que nos ayuden a comprender, pero también a aplicar, a abrir caminos, Señor, para establecer tu reino en nuestras vidas, en nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mamá. Muy bien, pues ve por tu Biblia, mamá. Vamos a terminar el libro de Segunda de Crónicas.
el segundo libro de Crónicas. Vamos a empezar a leer el capítulo 34. Pon pausa a este video si no tienes por ahí tu Biblia. Si quieres ir por ella, por pausa a este video. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 34. Dice el versículo 1. Estamos hablando de los reyes que estaban reinando en el pueblo de Judá. El pueblo de Dios se había dividido en dos y había quedado el pueblo de Judá y el pueblo de Israel por separado. Así que Josías es un rey de Judá. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Mamá, ¿cuál es el ejemplo que tus hijos pueden seguir? ¿El ejemplo de mamá, que fue como David? Bien, este joven rey a los 8 años empezó a reinar. Y yo creo que Dios lo preparó, le enseñó los principios del reinado, le enseñaron a buscar a Dios, porque mira, dice el versículo 3 en adelante, a la edad de 16 años el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David, o sea, cuando era adolescente. ¿Cuántos años tiene tú? ¿Qué le has instruido? Bueno, haz de cuenta que ya llega a los 16 años y empieza a tomar decisiones este rey Josías y decide obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al Dios Baal, o sea, a los 20 años, mamá. Todavía es un adolescente. Se considera que la adolescencia dura hasta que las hormonas empiezan a dejar de estar alborotadas, están tranquilas, y eso pasa cerca de los 24, 25, 26, dependiendo de la persona, ¿no? Así que todavía era un adolescente. Y él había decidido quitar los altares en los que el pueblo adoraba. Adoraban al dios Baal y a la diosa Astarté. También quitó las imágenes de la diosa Astarté, las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. ¿Se te hace familiar? ¿Qué es lo que ves en las calles, mamá? Hay por ahí unos altares. Entras a un comercio, busca y vas a ver que hay altares. Te subes a un transporte y vas a ver altares. Mamá, pues este chico quitó todos los altares. ¿Te imaginas? Dios no solamente pudo haber hecho esto con Josías, pequeñito en Judá, lo puede hacer con tus hijos, pero necesita un antepasado como David. Así que mamá, sé ese antepasado. Bueno, seguimos. Josías ordenó que destruyeran todo esto hasta hacerlo polvo y que luego esparcieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios en ellos. Después mandó quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Esto mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, y no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos. Mamá, oremos que nuestros hijos sean de tal temple que puedan hacer esto. ¿Te imaginas? Destruir todo eso, destruir hasta los sacerdotes y hacer obedecer al pueblo de que adoraran al único Dios vivo y verdadero. Padre, en el nombre de Jesús oramos que tú despiertes en nuestros hijos un deseo de ser como Josías, Señor, determinados, quitando todo altar, todo ídolo de sus generaciones, de su corazón, de su cuarto, de los juguetes, de los videojuegos, de la literatura, de todo lo que ellos tienen. En el nombre de Jesús. Amén, mamá. Yo quiero y te invito a que tú cuando leas la Biblia, no la leas de corrido, empápate, haz un diálogo con Dios de lo que tú lees y tú dices, cómo quisiera que pasara en mi vida.
Pídeselo, pídeselo. Dios nos concede lo que le pedimos, que es conforme a su voluntad. Y esto es conforme a su voluntad. Bien, vamos a seguir viendo. Después, a los 18 años de su reinado, Josías le ordenó a Safán, a Masías y a su secretario Joán que repararan el templo de Dios. Mamá, ¿te imaginas lo que hizo Josías? Era jovencito, era como de 26 años, más o menos. Ya estaba pasando de la adolescencia a la juventud. Y tomó sabias decisiones y le ordenó a sus ayudantes que repararan el templo de Dios. Si te has dado cuenta y me has estado siguiendo en los videos anteriores, nos damos cuenta que los reyes, cuando toman posesión de su lugar, empiezan a hacer reformas. Y una de las reformas tan importantes, aparte de quitar los ídolos, es reparar el templo. Mamá, si tú te has quitado ídolos en ti, necesitas reparar ese templo. Es decir, que empieces a adorar, que levantes las murallas, que tu Dios sea el centro, Dios, el creador del cielo y de la tierra, sea el centro de tu vida. Que no haya pretextos, que no digas, es que no tuve tiempo para leer la palabra, es que no tuve tiempo para adorar, es que no tuve tiempo para ir a la casa de Dios y adorar a Dios junto con mis hermanos. Tus hijos van a ver si le dedicas tiempo al Dios que les da vida, que les da sustento y que puede cambiar la historia de su vida. Así que, mamá, empieza a hacer reformas. Bien, entonces ellos obedecieron. Vean desde el versículo 11, ellos obedecieron y juntaron dinero y empezaron a hacer la reconstrucción. En el versículo 11 al final dice, el templo estaba en ruinas porque los reyes de Judá lo habían descuidado. Así que estaban reconstruyendo el templo porque se había descuidado. Mamá, en tu casa, ¿hay un templo descuidado? No estamos hablando del templo a donde van los domingos, estamos hablando de tu casa. Tu casa es un templo, tu casa es una morada de Dios, o, ¿o no? ¿Cómo está? ¿Está destruida? Pues entonces empiecen a construirla teniendo tiempos de intimidad con Dios todos los días. Tú empiezas y después vas invitando poco a poco a tus hijos. No los obligues. Ellos al ver tus cambios, al ver que vale la pena tomar tiempo estar con Dios, lo van a hacer. Vamos a seguir. Vamos al versículo 21. Mm, permítanme un momento. Bueno, ya regresamos. Vamos a leer el versículo 21. Dice, vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. ¿Sabes qué pasó? Que mientras estaban arreglando el templo, encontraron la ley de Dios que había sido dado por Moisés y estaba perdido. Y entonces el rey hizo que se lo leyeran. Cuando él escuchó lo que estaban leyendo, entonces eh, él vio que se había portado mal su pueblo y que venía pues un castigo porque Dios se los había advertido por medio de las leyes, que si dejaban a Dios y adoraban a otros dioses, iba a venir una disciplina. Entonces, por eso les eh, dice el versículo 19, ahí voy a regresarme un poquito. Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Antes desgarraron su ropa en señal de tristeza. Después les dio la orden de que fueran a buscar, a consultar qué significa y qué podía hacer para que esto no ocurriera. Por eso dice en el versículo 21, vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Ellos fueron a ver a la profetisa Hulda. Hulda les contestó,
El rey Josías debe enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Mamá, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, wow, Señor, qué maravilloso saber que tenemos un Dios lindo, un Dios que tiene misericordia, un Dios que puede ver que un rey se arrepiente, que está preocupado y que busca su rostro y que por amor a él no destruye y no llega a la disciplina en esa etapa, en esa época. Mamá, Dios puede evitar que llegue el castigo a nuestro hogar, a nuestros hijos, aun si ellos lo han desobedecido. Pero recuerda todo lo que Josías hizo primero. Primero decidió seguir a los pasos de David. Luego quitó los dioses y luego pidió que repararan el templo. Mamá, necesitamos mamás determinadas y enfocadas en seguir a Dios y en establecer el reino de Dios en sus casas. ¿Tú quieres hacerlo? Porque mira qué misericordia de Dios. Díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Mamá, el pecado no es algo inocuo, no es un camino que te va a llevar a un buen término ni a tus hijos. Entonces, Dios está levantando estos tiempos, estas predicaciones, estos mensajes para decirte, cambia, reflexiona, limpia tu casa, vuélvete a Dios. Si tú habías estado siguiendo a Dios y de repente porque alguien te lastimó, te alejaste, vuelve a Dios. Toma decisiones valientes, mamá. Así como mamá puedes limpiar tu casa de lo que no está bien, pero hazlo, mamá, con mansedumbre, con amabilidad, porque no, no inspira a nuestros hijos seguirnos si lo hacemos con religiosidad y les ordenamos de un día a otro, ya no vas a oír esta música, ya no vas a jugar estos videojuegos, ya no vas a salir con tus amigos. Uy, no, mamá, tú levantarías una revolución. Es con calma, es con estrategia, es con oración. Primero tu ejemplo, haciendo cambios en ti, tú trayendo el reino a tu casa, orando, estableciendo el reino también, aparte de tu ejemplo, con adoración, eh, pidiendo que los ángeles de Dios se establezcan en esa casa, amando a tus hijos, perdonándoles, hablándoles con cariño, haciéndoles saber que Dios les ama, no presentándole un Dios de juicio y de que todo que ellos hacen mal Dios lo ve y los va a castigar y los va a castigar. Porque ¿quién se quiere acercar a un Dios que castiga de esa manera y que nunca nos ama, nos perdona, nos da segundas y terceras oportunidades? Así que mamá, busca a Dios, arrepiéntete. Si tú has tenido una actitud así religiosa, de exigencia, y que ha ocasionado que tus hijos digan, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber de Dios, mira cómo eres, mira cómo alejaste a mi papá. Mamá, es tiempo de cambiar. No es tiempo de sentir, oh, yo hice todo mal. No, reconoce lo que hiciste mal, corrige, arrepiéntete y cambia. Cambia, cambia, cambia como Josías cambió todo y tuvo éxito. Vamos a seguir. Vamos a leer versículo 33. Josías destruyó todos los odiosos ídolos que había en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados. Padre, en el nombre de Jesús, oramos.
Oramos, Señor, que tú nos ayudes a limpiar primeramente nuestro corazón, el templo que somos nosotros para ti. Si está destruido, derruido, derribado, lastimado, Señor, enséñanos a edificarlo primeramente para traer el reino tuyo a nuestras vidas, para dar ejemplo a nuestros hijos, Señor. Que sea lleno este templo de tu amor, de tu verdad, de tu misericordia, de tu benignidad. Esa sabiduría pura, pacífica, llena de misericordia que tú das, Señor. Llena nuestro corazón, que nuestros hijos puedan ver en nosotras esa templanza, ese amor, esa benignidad. Perdónanos si no hemos sido un reflejo tuyo de amor, de misericordia, y te hemos presentado hacia ellos un Dios condenador, un Dios que juzga, un Dios implacable, un Dios que castiga, pero no le hemos presentado un Dios bueno, un Dios dulce, un Dios que perdona, un Dios que restablece, un Dios que da nuevas oportunidades, a Jesús que murió en la cruz para pagar por sus pecados, para ayudarles, para restaurarles, para restituirles. Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos. En el capítulo 35, mamá, vemos cómo Josías celebra la Pascua. Quiero que recuerdes, si has estado conmigo leyendo la Biblia, pues ya vamos aquí en Segunda de Crónicas 35. Y si no, pues has visto los videos, hemos visto toda la historia del libro de Segunda de Crónicas que nos presenta del pueblo de Judá y sus reyes. Y vimos cómo es importante en todo momento que los reyes restablezcan la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua es la antesala, mamá, del sacrificio de Jesús. Anuncia el sacrificio de Jesús, es la representación del sacrificio de Jesús. El corderito que tenían que matar era sin mancha, de 1 año, y era para que pusieran la sangre en los dinteles de las puertas, en las puertas, ¿te acuerdas? Lo celebraron al salir de Egipto para evitar que el destructor, el que iba a herir a los primogénitos, los matara. ¿Te acuerdas? Bien, pues ese cordero es el sacrificio de Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el cordero, porque es el que evita que venga y mate nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, lo que somos, ese destructor, porque viene a cobrar los pecados que hemos hecho. Mamá, no necesitamos sufrir eso, tus hijos no necesitan sufrir eso. Enséñales a tus hijos el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús no solamente es para perdonar pecados, ¿sabes? Porque hay veces que ellos sienten que pues como que el pecado no les trae ningún mal efecto, entonces ¿para qué necesitan que alguien les perdone el pecado, no? Pero si tú les muestras que el sacrificio de Jesús es más que eso, el sacrificio de Jesús es para libertarlos de la esclavitud donde puedan encontrarse. Hay veces que ellos no se han visto como que están en esclavitud, pero si tú les explicas entenderán. Ellos están esclavos del videojuego cuando no pueden dejar de jugar. Ellos están esclavos de la mentira cuando no pueden hablar ya la verdad. Ellos están esclavos de la masturbación cuando se masturban sin control, buscando una satisfacción de placer, pero también de sentirse amados, que genera un producto químico que les hace sentir como amados, paz. Es como drogarse. Si están esclavos de la droga, si están esclavos de la depresión, si están esclavos de no poder tomar decisiones, mamá, mamá, enséñales que Jesús murió en la cruz para vencer a los principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Aun si tu hijo o tu hija ha decidido seguir a la muerte, trae ya un dije, puso a lo mejor un altar. Mamá, enséñales que Jesús venció la muerte. La muerte no es amigo, la muerte es enemigo.
A mí me ha impactado muchísimo. Ahora que estoy en Ciudad de México, he tenido que tomar el transporte y vi que en un colectivo el chico trae la muerte ahí pegada, como en otros colectivos traen a un San Judas, a un Cristo o así. Él trae a la muerte y está tatuado con la muerte. Mamá, aún si tus hijos han tocado esto, han tocado la ouija, han tocado la oscuridad, el ocultismo, enséñales que Cristo venció todo eso. Enséñales que es la Pascua. Enséñales que ahora la Pascua nosotros la celebramos con la cena del Señor. Josías organizó una gran Pascua, mamá. Velo en el capítulo 35 todo, pero vamos al versículo 18 y 19. Dice, cuando Josías cumplió 18 años de gobernar, tanto él como los sacerdotes del pueblo celebraron la Pascua en Jerusalén. Nunca antes se había festejado la Pascua de esa manera, ni en la época en que gobernó el profeta Samuel, ni en la época de los reyes que gobernaron Israel antes de Josías. Mamá, enséñale. Tú puedes tomar un jugo de uva y un pan simple, y leer la palabra de Dios y enseñarles qué es la Pascua. Enséñales qué significa el sacrificio de Jesús. Hay veces que vamos a la iglesia y ni siquiera nosotras sabemos o entendemos, mucho menos nuestros hijos. Hay iglesias en donde no se les permite participar a los niños, cuando ahí dice que todo el pueblo participaba. Es que Cristo murió por todos, murió aún por los niños, murió por el pecador. No hay alguien que no haya pecado, murió por todos. Mamá, que no te dé miedo. Él lee el pasaje bíblico donde Jesús establece que celebremos la cena del Señor y verás que no hay restricción. Si nos dirigiéramos solo por lo que hemos visto ahí, pues entonces solamente quizás sus discípulos y solo hombres, ni siquiera mujeres, ¿verdad? Medítalo. Creo que haré un video corto posteriormente para explicarte un poquito más. Sí, lo iba a hacer ahorita, pero mejor nos enfocamos a lo que estamos, ¿vale? Ok, todo el pueblo participa. Es un tiempo de renovación espiritual. Hay alegría. Es como una fiesta. No es tan serio. Los niños participaban. Aplícalo, mamá. Tú puedes guiar a tus hijos en recordar el sacrificio de Cristo, en adorar. Puedes tomar los elementos y reunirlos y decirles, quiero hoy enseñarles algo, quiero decirles que Jesús les ama y que Él murió en la cruz por ustedes. Vamos a recordarlo con este pan, con este jugo de uva. Y puedes tomarlo y orar y leer el pasaje y decir, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el sacrificio de Jesús. Padre, gracias porque esto es el pan aquí, pero representa en lo espiritual el cuerpo de Jesús, el cual fue destruido, molido, lo parte y se lo comen. Gracias, Jesús. Gracias, porque tú dices, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Señor Jesús, gracias, porque tú pagaste el precio para que nosotros fuéramos libres. Y luego tomas la copa o el vasito, el jugo, y das gracias. Señor Jesús, gracias por tu sangre. Gracias porque tú la derramaste. Gracias porque por ella podemos tener entrada al Padre. Gracias que por ella tenemos perdón de pecados, limpieza de maldad. Gracias que por ella también somos protegidos, porque tu palabra dice en Apocalipsis que por la sangre de Jesús hemos vencido. Señor, gracias. Y la tomas. Y están recordando el sacrificio de Jesús. ¿Por qué fue sacrificado? Para perdonar nuestros pecados, para sanarnos, para libertarnos, para traernos redención, para traernos libertad, para devolvernos lo que el enemigo nos robó. ¿Listo? Bueno, mamá, pues
te animo a que lo hagas. Y si te gusta, luego me das testimonio de lo que pasa en tu casa. Pero ¿qué crees, mamá? Pues Josías iba muy bien, pero se descuidó un poquito. Que Josías em, sabe que el rey de Egipto va a pasar por allí. Josías piensa que lo va a atacar, aunque el rey le dice, no, no es así. Josías, versículo 22, no se dio cuenta que Dios le estaba hablando por medio de Necao. Así que Necao, el rey de Egipto, le dijo, Dios me ha ordenado hacer esto con prontitud. No tengo nada contra ti, rey de Judá. No he salido a pelear contra ti, sino contra una nación enemiga. No te opongas a los planes de Dios, porque él podría destruir. Pero Josías no se dio cuenta de que Dios le estaba hablando por medio de Necao, así que se puso su armadura y fue a pelear contra Necao en el valle de Megiddo. En medio de la batalla, una flecha alcanzó al rey Josías y sus ayudantes lo sacaron del campo, pues estaba herido de muerte. Lo sacaron del carro de combate en el que estaba, lo pasaron a otro de sus carros y lo llevaron a Jerusalén. Sin embargo, poco después murió, lo enterraron. Mamá, muchas veces nos ponemos a pelear batallas que no nos pertenecen. Debemos de tener mucho cuidado. En un video te enseñé de eso. Así que no salgas a cualquier batalla. Eh, Ten cuidado de pelear solo las batallas que Dios te pide. Aún los más valientes podemos cerrar si no buscamos la dirección de Dios. Es vital enseñar a nuestros hijos, consultar al Señor antes de actuar. Por eso, mami, te invito a que limpies tu vida una vez más. Mire, si no tienes un altar aquí en tu corazón en donde pusiste a otra persona, en lugar de Dios, a lo mejor te pusiste a ti misma, a lo mejor pusiste a tus propios hijos, tu esposo, tu carrera, tu ministerio, eso que te toma más tiempo y que te impide tener tiempo de intimidad con Dios. Eso que te impediría dejar todo por seguirle a Jesús, por cumplir sus principios, sus mandamientos. Eso que te lleva a gastar más dinero ahí que en dar tus ofrendas, tus diezmos a Dios. Todo eso que te impide ser valiente para dejar los ídolos, dejar las costumbres, dejar amuletos, dejar de consultar la ouija, la muerte, poner mm, imágenes o figuras en tu casa para protegerla. Todo eso que te está impidiendo creer solamente en el Señor, te invito a que lo dejes, que limpies tu vida. Necesitamos estar sensibles a la voz de Dios para discernir cuando Él nos habla, porque aún nos va a hablar a través de un inconverso, aún nos va a hablar en medio de un momento difícil de la vida. ¿Ok? Puedes decir, Señor, estoy dispuesta, renuncio a todo lo que tengo a mi alrededor y en el cual yo me he apoyado. Yo sé que si tú estás apenas viniendo a seguir a Cristo, tienes todavía duda en tu corazón y no dejas ahí algunas prácticas, algunos rezos, algunas figuras, unas imágenes. Yo te invito, sé valiente, déjalo, Dios es suficiente, Cristo es suficiente, nadie murió por nosotros más que Cristo, nadie ha resucitado derrotando a la muerte más que Cristo, nadie ha fundado el mundo y todo lo que existe más que Él estaba antes de la fundación del mundo, Él es hoy, Él fue y Él será, y Él regresará por nosotros. Mamá, sé valiente y deja todo. Bueno, vamos a seguir. El pueblo, fíjense, cuando el rey Josías muere, capítulo 36, el pueblo elige a Joacán para que reinara en lugar de Josías, su padre. Eh, Joacán tenía 23 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, pero su reinado solo duró 3 meses, pues el rey de Egipto no le permitió gobernar y se lo llevó prisionero. Qué triste, ¿no? El rey de Egipto, contra el cual salió su papá a pelear sin que se lo dijera a Dios, ahora tomó preso a su hijo. Y por eso, mamá, ten cuidado de pelear batallas que Dios no te está mandando, porque pueden caer presos tus hijos, tu salud, tu familia. Ten cuidado, mamá. Bueno, ahora vemos en capítulo 36, versículo 5, que
el rey de Egipto, perdón, antes, mm, en el 4, luego nombró a Eliaquim como rey de Judá en Jerusalén, que era la capital. Eliaquim era hermano de Joacás, pero el rey de Egipto le cambió el nombre y le llamó Joacim. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. Joacim no obedeció a Dios. Versículo 6. Nabucodonosor, rey de Babilonia, peleó contra él, lo encadenó y se lo llevó prisionero a Babilonia. A veces nuestros hijos quizá van a errar, y aunque tengan nuestro ejemplo, van a errar. Pero tú confía, mamá. Tú permanece confiando. Porque mira, versículo 9. Joaquín reinó en lugar de Joacim. Tenía 8 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado solo duró 3 meses y 10 días. Joaquín obedeció a Dios. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor ordenó que llevaran a Joaquín preso a Babilonia. En su lugar, Nabucodonosor nombró como rey de Judá a Sedequías, que era hermano de Joaquín. También se llevaron a Babilonia los utensilios de más valor que había en el templo de Dios. Observa, aún si tus hijos caen presos y el sistema los envuelve, mamá, tú sigue orando, tú sigue dando testimonio, no digas, Dios, ¿por qué? No, porque mira lo que sucede después. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Sedequías no obedeció a Dios ni le hizo caso al profeta Jeremías cuando éste le dio mensajes de parte de Dios. Fue muy orgulloso y terco, nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Versículo 15, fíjate qué hermoso. A pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Ora que Dios mande mensajeros para que les llame la atención. Mira, versículo 17. Aunque Dios les castigue, mira, Dios hizo que Nabucodonosor atacara Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios, también se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes, derribó las murallas de Jerusalén, prendió fuego al templo de Dios y a los palacios y destruyó todos los objetos de valor. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. Mamá, no tengas miedo. Yo sé, he leído que son muertos los jóvenes. Vamos a orar y vamos a poner a la brecha que no sean muertos. Pueden estar cautivos, pero que no sean muertos. Vamos a cubrirlos con la sangre de Jesús. Acuérdate lo que les he enseñado. Nosotras podemos ser las murallas y las puertas para nuestra familia, para nuestros hijos, la protección. Tú no puedes decir, ya no voy a orar. Bueno, puedes, pero por favor no lo hagas. Sigue orando, porque tú eres la muralla. He oído varios testimonios de hijos que salieron de momentos de muerte porque había una mamá intercediendo. Por favor, no dejes de interceder. Y mira lo que sucede. Dios levanta a un Ciro. En el primer año, versículos 22 y 23 del último capítulo del segundo de Crónicas, en el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes del reino. Fíjate, Babilonia los había llevado cautivos. Persia, otro país, otro poderío que no era del pueblo de Dios, se levanta fuerte y vence Babilonia. Y luego Dios hace que Ciro diga esto, mira, qué bonito. El Dios de los cielos es Ciro el que está hablando, el Dios de los cielos, que es dueño de todo,
me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén y que Dios los ayude. Ciro, rey de Persia. Mamá, Dios puede levantar un Ciro. Oremos que Dios levante un Ciro y que esté cerca de donde están nuestros hijos cautivos. Un rey que les haga un llamado a regresar, a restaurar el templo. Y ahora nosotros somos el templo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, oramos que tú levantes a mensajeros, a reyes, a personas con autoridad que se acerquen a nuestros hijos, Señor, y que les invite a que regresen a ti para reconstruir el templo, lo que estaba destruido. Señor, en el nombre de Jesús, no nos vamos a dar por vencidas. Somos mamás que peleamos, Señor, que peleamos por nuestros hijos. Te pedimos cobertura sobre ellos, te pedimos muros de fuego alrededor de ellos, te pedimos misericordia, Señor, que a pesar de que ellos han decidido alejarse, a pesar de que ellos han decidido desobedecer y ser rebeldes, haya misericordia sobre sus vidas, Señor. Perdónales, rescátales, Señor, y apresura el tiempo, Señor, de su redención, de su rescate. Te pedimos, Señor, que cuando celebramos la cena del Señor, Dios, sea activada la sangre de Jesús, sea activada la obra de Jesús sobre sus vidas y sean rescatados, Señor. Tráelos con lazos de amor a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá. Amén. Mamá, así yo te invito a que leas la Biblia y hagas esa interacción con Dios. Su palabra es eso, su palabra te está hablando. Entonces tú responde con una oración. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cerrar, mamá. Hoy tal vez sientes que hay ruinas en tu casa y que lo que sembraste quizá no ha dado fruto, pero no te desesperes, permanece. Tal vez estás viendo a tus hijos alejados ahorita o sientes que tus oraciones no han sido respondidas. Ya practicaste la disciplina, el castigo, los regaños, los gritos, los encierros, que les quitas el celular, pero no has practicado el orar a Dios, el primero tú quitar lo que está en tu corazón, los ídolos, la violencia, la gritería, el enemigo, la sabiduría humana, animal, diabólica. Mamá, hay muchas cosas que tenemos que dejar. Dejémoslo y volvámonos a Dios y busquemos a Dios. Vengamos a una relación con Jesús, con el Espíritu Santo y permitamos que seamos como Josías, como Josafat, como esos reyes que hemos estudiado, que establecieron el reino de Dios en medio de su pueblo. Y espera por un Ciro que se acerque a tus hijos y que los traiga a Cristo. Oremos que Dios envíe, como dicen Malaquías 3, 5 y 6, que Dios envíe el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Vamos a orar. Para en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, perdón si en nuestro hogar ha habido ídolos, ha habido violencia, se ha destruido el altar, se ha destruido el templo, Señor, no hemos fungido como el templo tuyo. Te pedimos perdón y te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos que nos veas así como Josías, Señor, con misericordia y que tú veas nuestro deseo de traer a nuestros hijos hacia ti, pero primero queremos volvernos hacia ti. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, porque quizá hemos sido orgullosas, porque quizá hemos puesto nuestra confianza en una terapia, en un psicólogo, en la adoración a una imagen, a un santo, a alguien fuera de ti, Señor. Te pedimos perdón, aún te pedimos perdón porque habíamos puesto nuestra confianza en el pleito, en la contienda, en el regaño, en el castigo, y no habíamos puesto nuestra confianza en ti y en tus principios, en tu amor, Señor.
En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Dios, si no hemos sabido amar incondicionalmente a nuestros hijos, si no les hemos sabido modelar tu amor incondicional, tu amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que es benigno. Te pedimos perdón si te hemos puesto a ti por delante como un Dios castigador, un Dios que que no sabe perdonar, un Dios que no sabe comprender. Te pedimos perdón porque nuestros hijos han guardado rencor, odio, decidieron alejarse de ti, Señor. Ellos, aunque les hubiésemos tratado como les hubiésemos tratado, pudieron haber tomado una decisión diferente, pero si han tomado una decisión de odiarte, de alejarse de ti o de ignorarte, te pedimos perdón, por favor. Te pedimos que Cristo anule las actas, los decretos de maldición que se han levantado en contra nuestra, de nuestros hijos, de nuestra relación, de nuestras relaciones. Señor, te pedimos que sean quitadas esas actas y que sean anuladas en el nombre de Jesús. Toda acta que se levantó porque consultamos o consultaron o hemos consultado juntos, Señor, la ouija, el oculto, el zodiaco, la brujería, la hechicería, la muerte, los santos, eh, ídolos, Señor, las vírgenes. eh, Hemos querido hacer otras cosas en lugar de venir a buscarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que sean quitadas las actas con los decretos que nos son contrarias. Señor Jesús, sé nuestro abogado. Señor, ahora contrademandamos al enemigo y pedimos, Señor, que se le quite toda legalidad que tenía en contra de nuestras vidas para acusarnos de día y de noche. Hoy declaramos que nos arrepentimos, Señor, y pedimos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestros casos. Pedimos la intervención de Jesús como abogado. Pedimos la intervención de Jesús como libertador, como sanador, como restaurador, como aquel que va a venir a ayudarnos a luchar nuestras batallas hasta que nuestros hijos se arrepientan y nosotras y podamos ser una familia unida en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos activar los ángeles para pelear nuestras batallas y traer la libertad en casa y traer la restauración. Te pedimos a ese profeta Elías que has hablado en tu palabra para que venga el Señor y vuelva el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, Señor. Declaramos que estamos entrando en una nueva temporada en donde hay restauración familiar, proclamamos restauración familiar, Señor, y declaramos que nos usas con poder para traer restauración familiar, Señor. Bendigo a cada mamá, a cada papá, a cada abuelita, tío, tía que vieron este video, Señor, y declaro que tú les hablas en su corazón, a lo profundo de su corazón, Señor, y les haces establecer tu reino en su morada, en su casa, con sus hijos, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Atamos el ataque, el contraataque, la retaliación, la muerte temprana, el accidente, la división familiar, la mentira. En el nombre de Jesús declaramos que se establece tu reino, Señor, y que tus ángeles están peleando a nuestro favor, están peleando a favor de la reconciliación familiar, de la restauración familiar. Señor Espíritu Santo, llénanos, Señor, de ti, llénanos de tu esperanza, de tu sabiduría, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y así cerramos, Dios, este tiempo que tú nos permitiste estar enseñando acerca de mamás guerreras, Señor. Te pido, Padre, que cada enseñanza, cada video, Señor, caiga en una tierra fértil, en una mamá llena de fe, en una mamá que la levante, Señor, en una mamá que necesitaba ese mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias por tu amor. Gracias por las victorias. Gracias por la reconciliación. Gracias, Señor, por un Ciro. Gracias por Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mamá, yo creo que tú entiendes, ¿verdad? Que no estoy hablando de un Ciro de carne, huesos, tal cual que venga, sino alguien que represente a este Ciro, ¿verdad? Que Dios va a usar a un pastor, a un líder de jóvenes, un amigo, a una predicación, un ministerio, algo que haga reflexionar a nuestros hijos para traerlos de nuevo al Señor, ¿verdad?
Bueno, mamá, si este video, si este mensaje te ayudó, pues compártelo a otra mamá, guárdalo si lo quieres volver a revisar, orar de nuevo, tomar nota. Hay mamás que se han puesto conmigo en contacto y me dicen, ¿qué hago? Y pues yo las estoy invitando a ver los videos y a tomar notas. Y vieras qué notas tan bonitas están haciendo, cómo Dios les está enseñando a ir a la palabra, cómo Dios les está enseñando a orar de una manera diferente. Mamá, te invito a que tomes tiempo para estudiar estos videos, repásalos una y otra vez. Si tú entras a mi canal, tú vas a ver las playlists y ahí está la playlist de mamás, la serie de mamás guerreras, ¿ok? Bueno, así que si tú quieres dejar un mensaje abajo diciendo cómo fue de bendición este video, te lo agradeceré. Dale like, suscríbete, dale click a la campanita para que te avise YouTube el siguiente video que voy a subir y nos vemos en la siguiente. Bendiciones, mamá.